Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 30 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos una semana más a este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Yo soy Manuel Gutiérrez, es el programa número 30 ya de la segunda temporada, 80 programas en total. Pasamos creo que la barrera del año, creo que fue en febrero, ¿no? Del año pasado cuando comenzamos esta andadura, cuando comencé esta andadura. Nuevo episodio publicado y grabado, espero, este domingo 20 de abril, en plena Semana Santa. Espero que hayáis tenido muy buena semana de descanso, de estar con vuestros amigos, familiares, aprovechar en resumen pues estas vacaciones si es que las habéis tenido, porque hay gente que ya sabéis no deja de descansar en estas fechas tan señaladas, pero pues, lo importante es que hayáis aprovechado, los que hayáis tenido días libres, horas libres, ratos libres, en descansar, en desconectar, que hoy en día pues la verdad que es súper necesario desconectar cuando nos lo permiten. Volviendo al tema principal del podcast, semana en la que no ha habido UFC, como ya sabréis, se ha tomado un breve descanso en Semana Santa la mejor compañía de artes marciales mixtas del mundo, pero aún así pues hemos tenido eventos interesantes, algunos de ellos muy buenos, con muy buenas peleas, y también pues ha sido una semana en la que, por ejemplo, pues se ha publicado también el podcast de Joe Rogan con Ilia Topuria, un podcast de más de 2 horas de duración que vamos a analizar pues sobre todo con lo más importante y los detalles pues más jugosos que nos haya podido dejar Ilia en su visita a este podcast, que quien no lo sepa es el podcast número 1 en cuanto a visualizaciones, en cuanto a repercusión de todo el mundo. Se puede decir en resumidas cuentas que es el mejor podcast o mayor podcast del mundo. E Ilia Topuria pues tuvo una visita a Joe Rogan, que es un tipo que a mí me cae muy bien. Y vamos a analizar pues luego su visita, sus declaraciones más importantes, algunos detalles que nos ha dado de su preparación, pero antes pues vamos a repasar un poquito lo que comentaba anteriormente, los eventos que ha habido esta semana, que ha habido algunos de ellos que han sido muy grandes, muchísimas peleas increíbles. Principalmente los que he podido ver han sido 2, que fue el evento de PFL del viernes, la ronda 3, si no me equivoco, de este torneo eliminatorio. Y también pude estar viendo un poquito ayer la cartelera principal de Cage Warriors en Escocia, creo que fue en Glasgow. Exacto, fue en Glasgow. Y 2 eventos muy buenos. También me tuve que perder el evento del FA, que fue justo después del de PFL, pero ya por horas y demás me fue imposible. Voy a hacer un repaso por encima de los resultados. Pero empezando por orden cronológico, el primero que vendría sería el de PFL, que fue en la noche del viernes al sábado, un evento que se hizo en Florida, en los estudios de Universal, por lo tanto pues la hora fue bastante asequible para el público europeo, creo que empezó sobre las 9 y media y se alargó hasta las 2, 3 de la mañana, una hora bastante buena para ser un viernes, y un evento que nos traía como combate principal pues un Impa Kasanganay contra Fabian Edwards, hermano de Leon Edwards, es campeón de UFC, pero también tenía combates muy interesantes desde preliminares. O desde la primera pelea, ya que esto era un torneo, bueno, esta es una de las muchas carteleras que está haciendo PFL con este torneo eliminatorio, y ya desde el principio pues había rondas eliminatorias, el ganador pasa de ronda y el perdedor se va a su casa y no pelea de nuevo en este torneo, pierde la oportunidad de hacerse con el cinturón de campeón. La primera pelea de la noche, pues un combatazo también súper interesante, Aaron Jeffery, el canadiense, que se enfrentaba a Murat Ramazanov, un Ramazanov que antes de llegar a PFL estaba invicto, pero se encontró con la bestia de Shamil Musaev, que le propinó su primera derrota profesional, que fue además por finalización increíble, y luego, pues cosas del destino, tuvo que volver a enfrentarse a Shamil Musaev 2 meses después, y en este caso evitó la finalización, pero sí que fue pues vencido
con mucha facilidad de nuevo por su compañero. Musaev es un peleador increíble, de lo mejor que tiene PFL en las 170 libras. Aquí subía Murad Ramazanov de división, de las 170 a las 185, y se notó, la verdad que se notó esa subida de división, más grande Aaron Jeffery, más musculado, más tamaño, más distancia. Los golpes que lanzaba parece también que hacían más daño, más contundencia, y esta subida de división pues no le ha venido nada bien al ruso, que suma aquí su tercera derrota consecutiva, en una pelea que para mí ganó claramente Aaron Jeffery. Es verdad que uno de los dos jueces le dio la victoria a Ramazanov, pero fue un combate muy entretenido, un combate en el que Jeffery partía como no favorito, y aún así pues dio la sorpresa, la primera sorpresa de la tarde o de la noche, y consiguió pues pasar de ronda en este torneo de las 185 libras del peso medio. Luego, pues bajando de divisiones, en el ligero el primer enfrentamiento lo teníamos entre el veteranísimo Brent Primus y el brasileño Vinicius Chenchi. Un Chenchi que en este caso, o Sensi, no sé cómo se pronunciaría en portugués, que llegaba a esta pelea con un récord 8-2, pero muchas de estas victorias en promotoras muy pequeñas, contra rivales de un nivel muy bajo. Sí que pues tenía la experiencia de haberse enfrentado a Sam Patterson en el Contenders Series, en una primera ronda bastante cerrada. Incluso hay gente que argumenta que ganó el primer asalto a Sam Patterson, pero luego pues fue finalizado por Mataleón al final del segundo asalto. Y aquí tenía la complicada papeleta de enfrentarse a un Brent Primus súper experimentado, 40 años, se ha medido a los mejores del mundo, de Bellator, de PFL, y contaba con esa experiencia pues que te da la edad, que te dan los combates, y un animal en el suelo. Brent Primus es uno de los mejores grapplers que tiene PFL. Es cierto que ya pues la edad acaba pesando, que ya no está rápido, su mentón pues tampoco es lo que era, pero al fin y al cabo es un peleador con un récord 16-4 ahora, con esta victoria sobre el brasileño, que se ha enfrentado a los mejores, por lo tanto doble mérito, que no ha tenido pues una carrera muy larga en ligas regionales pequeñas en las que se aumenta de forma artificial el récord de un peleador. Por lo tanto tiene muchísimo mérito lo de Primus, que en sus últimos combates pues se puede hablar de que se ha enfrentado pues a Gatsi Rabadanov, con el que perdió por KO, es cierto, pero venció a Clay Collard por decisión unánime. Solomon Renfro, que es un peleador súper potente, pues lo acabó sometiendo en el tercer asalto. Bruno Miranda, que es un pegador increíble, lo acabó sometiendo en el segundo asalto. Por lo tanto, pues estamos hablando de un luchador con una base muy sólida y muy complicado de enfrentar. Aquí Vinicius Chenchi le puso en algunos apuros al principio del combate, pero en cuanto la pelea tocó el suelo, pues se veía la superioridad de Brent Primus, un Brent Primus que acabó finalizando el combate pues a pocos segundos del final. Luego, pues tuvimos de nuevo otra pelea del peso medio, en este caso Joe Silveira, que se enfrentó a Mike Shipman. Joe Silveira es un luchador que en PFL ha peleado tanto en el pesado como en el semipesado, y ahora baja al peso medio. Por lo tanto lo hemos visto peleando en 200 y poco libras, en 205 y ahora en 185, y este es su peso natural, sin ningún tipo de dudas. Es mucho más fino, más rápido. El tamaño pues también se va a notar en esta división, a pesar de que Mike Shipman también es un peleador grande. Pero Joe Silveira, que es un luchador de hueso ancho, que perfectamente podría competir en el peso semipesado, pues aquí tiene una ventaja importante, una ventaja que no tenía, por ejemplo, en el peso pesado, donde aún así también consiguió alguna victoria. Silveira es campeón del FA, fichó por PFL, donde se le ha complicado un poquito más pues sus combates, y ahora pues consigue pasar de ronda tras vencer de forma contundente al inglés Mike Shipman, que es un hueso complicado, un luchador que no para de pegar, sobre todo dominando Silveira en el suelo. Josh es hijo del entrenador Silveira también, del American Top Team, por lo tanto pues está continuamente rodeado de compañeros de primerísimo nivel. Desde joven se ha entrenado con los mejores del mundo, y eso al final pues se acaba notando. Por lo tanto, pues Silveira pasa de ronda, ya pues se acerca, ¿no?, a esa posibilidad de título,
y seguro que en estas 185 libras pues lo va a hacer mucho mejor que anteriormente. De vuelta al peso ligero, pues tuvimos uno de los mejores emparejamientos de la noche, o al menos uno de esos emparejamientos que apuntan a ser pues de los mejores de la noche, porque se acabó antes de lo previsto. Hablo de la pelea entre Clay Collard y Alfie Davis, ya que Alfie Davis pues noqueó a Clay Collard en el Ecuador del primer asalto, en este caso pues con un golpe, creo que fue un counter, un elbow, un codazo de contra, y le cazó limpio a Clay Collard, y el árbitro tuvo que detener la pelea, a pesar de que Clay pues se quejó de ello. Fue una detención correcta, en mi opinión. Una pelea que estaba ganando Clay Collard con su boxeo, con su técnica, presionando a Alfie Davis, que ya sabéis que es un karateca. Un Alfie Davis que a mí me encanta, siempre que ha tocado analizar sus peleas, sobre todo en Bellator, pues he destacado su habilidad, su técnica, su pateo, su posicionamiento. Es un peleador increíble. Y Clay Collard es un boxeador que en este caso pues está aprendiendo todavía lo que es el oficio, por así decirlo, ya que está mejorando en wrestling, en grappling, pero principalmente es un boxeador con mucha presión, pero ya pues es un veterano también, y al final pues cuando ha sufrido mucho daño con estas guantillas, ¿no? Estas guantillas más finas que los guantes clásicos de boxeo, pues al final el mentón se deteriora y en cuanto te tocan pues sueles irte al suelo. Parece que Clay Collard está atravesando esa etapa en la que el mentón pues ya no soporta lo que soportaba antes, y vamos a ver pues cuánto dura, ¿no? esta andadura de Clay Collard en PFL. No sé si se va a alargar mucho más, porque es verdad que lleva una racha muy mala de resultados. Creo que de los últimos... ha perdido los 5 de sus últimos 6 combates. Su última victoria fue ante el hermano de Patricio Pitbull, Patricky, en abril de 2024. Y recuerdo también esa victoria contra Shane Burgos, que fue sorprendente, pero esas 5 derrotas en 6 combates pesan mucho, y aunque se haya enfrentado a lo mejor de PFL, porque tiene derrotas contra Olivier Aubin-Mercier, contra Yemaki, contra Brent Primus, también contra Max Burnell, son peleadores de un nivel muy alto, y aquí pues partía como favorito, pero pues tuvo la mala suerte de que fue conectado y fue pues finalizado, bien detenida como comentaba la pelea. Luego, hablando de Max Burnell, que comentaba que había ganado a Clay Collard recientemente, pues aquí le tocaba enfrentarse en otra eliminatoria del peso ligero a J.J. Wilson, de pelea de antípodas, por así decirlo, uno danés, otro neozelandés, entonces puede estar más lejos en el mapa. Dos estilos también muy diferentes, dos personalidades también muy distintas. Max Burnell más frío, ¿no? Ese frío del norte de Europa. J.J. Wilson mucho más caliente, con ese carácter maorí, de danza, de estrambótico, de subir a los paisajes maquillados, celebrando las victorias con uniforme, ¿no? O en este caso con símbolos maoríes de su cultura. Y un Max Burnell que la verdad es un peleador de un nivel muy alto, que parece que ha tenido una recesión en este final de su carrera. Parece que ya ha alcanzado su tope. No es muy veterano, tiene solo 31 años, pero es verdad que en las últimas peleas no lo estoy viendo bien, a pesar de que ganó a Elvin Espinosa, a pesar de que ganó, como comenté, a Clay Collard. Me ha dado muy malas sensaciones, ya no solo en esta última pelea contra J.J. Wilson, que hizo lo que pudo, tampoco pudo hacer nada más, pero con su derrota contra Pedro Carvalho, contra Adam Borics, estas dos en Bellator, sobre todo la de Adam Borics, en la que no en ningún momento de la pelea cogió el ritmo, y hablo ya de una pelea de hace más de 3 años, pues creo que ahí empezó un poquito el declive de Max Burnell. Un Max Burnell que venía haciéndolo genial en Cage Warriors, que dio el salto a Bellator en este caso, y que pues en Bellator lo estaba haciendo muy bien, hasta que llegó Adam Borics, que es un auténtico animal, y le dio una auténtica lección en el octógono, o en el círculo, ¿no? Que era la verja tan característica de Bellator. Aquí, pues un enfrentamiento de dinámicas, ¿no? Por así decirlo. Un Max Burnell que, a pesar de haber ganado a Espinosa, pues venía en caída libre, o en este estancamiento en cuanto a nivel, y quedaba la incógnita de ver qué J.J. Wilson nos encontrábamos, ya que J.J. no peleaba en artes marciales mixtas desde hacía muchísimo, desde 2023, desde septiembre de 2023, donde ganó de forma dominante
al francés Mansour Barnaoui, que también es un peleador muy complicado, muy, muy grande. Le venció, se ha tomado un descanso, ha intercalado alguna competición de grappling, pero pues sin practicar o sin pelear en artes marciales mixtas, pues desde, como comentaba, desde 2023, cuando venció en septiembre en todavía Bellator 299, a Barnaoui por decisión unánime. Aquí, pues partía como favorito J.J. Wilson. J.J. Wilson dominó la pelea, mostró un estado de forma increíble. Creo que no he visto tan bien físicamente a J.J. nunca. Y es un luchador que a mí me encanta, lo he comentado muchas veces en este programa. No sé si en el programa anterior, el 29, llegué a comentarlo. Pero es un luchador súper completo, muy fuerte, buen grappling. El striking no es lo suyo, realmente debería pulirlo mucho más porque si se encuentra con un peleador preciso le puede hacer mucho daño. Pero es un peleador muy joven, con muy buen físico, como he comentado, en el mejor momento de forma de su carrera, muy fuerte en el suelo, buen grappling y como comentaba, solo 27 años. Por lo tanto, tenemos aquí a otro peleador que puede pues hacer historia en PFL, ganando el cinturón, creando un legado. A mí me gustaría ver a JJ en UFC, ojalá que pueda firmar por UFC pronto. No sé qué tipo de contratos tienen estos luchadores de PFL o JJ, ¿no? Que entiendo que acabaría de firmar su nuevo contrato, teniendo en cuenta que no pelea desde que existía Bellator. No sé si tiene algún tipo de permanencia, de exclusividad, si está cobrando por peleas. Entiendo que estará ganando un buen dinero porque es un peleador muy bueno y con mucho futuro, pero es un luchador que todavía con 27 años puede crecer mucho, va a hacer cosas importantes en PFL, no digo que vaya a ganar el cinturón del peso ligero, porque tiene pues rivales complicados y va a sufrir. Pues eso lo hemos visto ya a Bren Primus, hemos visto a Alfie Davis, lo que le ha hecho a Clay Collard, pero J.J. Wilson es mejor que Alfie Davis, es mejor que Bren Primus. Es verdad que luego, cuando suben a un octógono y se enfrentan, pues hay sorpresas, por lo tanto cualquier cosa puede pasar, pero es un luchador que es de lo mejorcito que tiene PFL, ¿eh? Lo acaba de confirmar en este combate, es de lo mejor que tiene. Aquí finalizó a Mats Burnell en el tercer asalto, tras una paliza increíble que le dio al peleador danés. Y junto a Tad Jin, junto a Dakota Dicheva, una Dakota Dicheva a la que por cierto vimos en este evento en Florida, que ya se ha anunciado que va a tener pelea en verano, a ver qué ocurre con Dakota Dicheva, porque parece que es una peleadora que le queda grande a PFL, no saben qué hacer con ella, no encuentra rival, y aquí pues sí que veo yo que os necesito que UFC se meta de por medio y que fiche a Dakota Dicheva porque es una auténtica estrella. Y si la vamos a tener sin pelear, pues que dé el salto a UFC, que cobre menos, que no pasa nada, pero que pelee más continuo, que estén pues todas las miradas puestas en ella, porque cada vez que ha peleado Dakota Dicheva lo he analizado aquí y ya sabéis que son solo elogios los que suelto por mi boca, porque es una auténtica peleadoraza a nivel técnico increíble y podría ser una estrella en UFC, al igual que J.J. Wilson. Pero bueno, tienen sus motivos, tienen sus contratos, tienen sus compromisos. Entiendo que esté en PFL. PFL paga muy bien. Y a mí me apena, ¿no? Me apena ver a estos luchadores enfrentarse o no enfrentarse a los mejores, porque a mí siempre me gusta pues ver los mejores emparejamientos posibles, enfrentarse a los mejores del mundo entre ellos. Y creo que J.J. Wilson en unos años va a ser uno de los mejores peleadores del peso ligero del mundo. Veremos a ver si dentro de unos años pues seguirá peleando en PFL, o incluso veremos a ver si dentro de unos años sigue existiendo PFL como tal. Luego, pues tuvimos enfrentamiento en el peso medio. Dalton Rosta, peleador que también viene de Bellator, se enfrentaba a un ex campeón de PFL como el sueco Sadibou Sai. Una pelea 50-50 en la que pues podían pasar dos cosas. O Sadibou Sai imponía su ventaja de alcance, su ritmo, su pateo, su jab, o Dalton Rosta cortaba la distancia o derribaba al sueco y pues aumentaban sus posibilidades de victoria. Finalmente sí se dio esta casuística, ya que Dalton Rosta logró acortar la distancia, logró derribar a Sadibou Sai y consiguió pues esa sumisión, ese darce que le daba pues el pase
a la siguiente ronda, Asalto 2, donde conseguía esta finalización el norteamericano. Un Dalton Rosta que prometía muchísimo en Bellator, sobre todo pues a destacar ese físico, ¿no? tan exuberante que tiene el estadounidense. Y ahora pues aquí se quita de en medio a un rival importante en este torneo, un ex campeón, un peleador larguísimo, súper fuerte, veterano, experimentado, y pasa de ronda. Por lo tanto vamos a tener cuidado con Dalton Rosta, que puede ser una de las sorpresas o uno de los tapados de este torneo del peso medio de PFL. Luego, pues el último combate en el peso ligero, Gatsi Rabadanov, que se enfrentaba al ex UFC Mark Diakiese, y aquí nos regalaba Gatsi Rabadanov la mejor finalización o una de las mejores finalizaciones de la noche, ya que pues se acababa con Mark Diakiese, con este experimentado luchador, con este Diakiese, ¿no? Que ya lo vimos hace relativamente poco enfrentarse a Joel Álvarez y perder contra Joel Álvarez, como la mayoría de las personas que se han medido al asturiano. Y aquí pues tenía la papeleta de enfrentarse a un Rabadanov que venía lanzado, que venía con confianza, en un gran estado de forma, un peleador muy dominante sobre todo en el suelo, un peleador que no pierde desde 2020 en Eagle, por lo tanto pues estamos hablando de un rival que ha vencido a todo lo que le han puesto delante, tanto en PFL como en Bellator, y en Bellator pues se ha enfrentado a rivales muy muy buenos, incluso el propio J.J. Wilson, al que ganó en 2022, hace ya bastantes años. Ojalá veamos ese J.J. Wilson contra Rabadanov, la revancha, ¿no? en este torneo, que las cosas serían pues mucho más distintas. Y en este combate, pues finalización rápida de Rabadanov, que en este caso, pues en los primeros segundos de pelea, en cuanto conectó a Diakiese, lo llevó al suelo y por ground and pound, pues paró la pelea. El árbitro obligado, ¿no? Diakiese, que estaba totalmente fuera. Un Diakiese que pues tenía, ¿no? esta oportunidad de volver a hacer algo importante en las artes marciales mixtas. Desde que salió de UFC, pues no lo estaba haciendo mal. En su única pelea en Bellator se impuso a Tim Wilde, pero Tim Wilde tampoco es un rival importante, y más a estas alturas de carrera, sobre todo si lo comparamos con Rabadanov. Hay 4 o 5 escalones entre Wilde y Gatsi. Por lo tanto, aquí pues tenía una papeleta complicada. Tenía aquí el rival más difícil al que se ha enfrentado, pues prácticamente, te diría, es de Joel Álvarez. Joel Álvarez creo que fue su último rival duro de verdad. Y aquí pues tenía de nuevo la desventaja, ¿no? de partir como no favorito y además como amplio no favorito, uno de los no favoritos más grandes de la cartelera, y lo tenía muy complicado porque Gatsi ya no solo es bueno en el suelo, sino que además arriba tiene poder, como lo ha demostrado en este combate, y aquí pues suma su primera derrota fuera de la UFC. El inglés Mark Diakiese, que hay que recordar, salió de la UFC tras vencer por decisión dividida a Cahué Fernández, que es uno de los hermanos Fernández. Este Cahué es el que se impuso a Gunan Kutateladze, por lo tanto es una victoria de mucho mérito la que logró Diakiese, que venció a este Cahué, que le dio una paliza increíble a Kutateladze, ¿no? Recordemos Kutateladze, el peleador georgiano que tuvo la mejor esquina de la historia, a los hermanos Topuria y a Kanzab Chimaev, nada más y nada menos. Por lo tanto, pasa de ronda, no hubo sorpresa en este enfrentamiento, pero donde sí hubo cierta sorpresa, a pesar de que las cuotas eran relativamente parejas, es en el último enfrentamiento de la noche entre Impa Kasanganay y Fabian Edwards. Impa, ex peleador UFC, ex campeón de PFL, y Fabian Edwards, ex campeón, ex peleador de Bellator, con mucha experiencia también Edwards en Bellator, muchísimas peleas, 9 victorias, solo 3 derrotas en Bellator, habiéndose enfrentado a lo mejor y habiendo ganado a lo mejor, ya que venció a Gegard Mousasi, venció a Lyoto Machida con un KO increíble, al propio Mike Shipman, ¿no? que lo vimos pues enfrentarse en este PFL, en este evento de PFL, a Joe Silveira. Por lo tanto, pues estamos hablando de un Fabian Edwards que está haciendo las cosas bien, que siempre ha tenido pues ese asterisco, ¿no? de ser el hermano de Leon Edwards o el hermano malo de Leon Edwards, pero él está haciendo su carrera, está haciéndolo bastante bien,
está ganando pues a rivales muy complicados. Por ejemplo, en su última pelea contra Johnny Eblen, llevó a Johnny a la decisión, puso en aprietos a Johnny Eblen, que es uno de los mejores pesos medios del mundo, ganó a Aaron Jeffery y aquí ha dado la sorpresa al imponerse pues a Impa Kasanganay por KO en el segundo asalto, uno de los mejores también KOs de la noche. Una gran sorpresa, la verdad. Yo esperaba que Impa pues se impusiera controlando la pelea en el suelo, pero no fue así. Y una victoria pues importantísima para Fabian Edwards. No sé si la más importante de su carrera, posiblemente hasta el momento sí. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro del torneo. Para mí pues está demostrando que está en un momento de madurez muy bueno, Fabian Edwards. Y creo que perfectamente es posible que pueda dar la sorpresa en este torneo del peso medio, a pesar pues de que tiene rivales que son duros, ¿no? Como hemos comentado, Dalton Rosta, como he comentado, el propio Josh Silveira, que es enorme, Aaron Jeffery, pero creo que Fabian Edwards puede complicar mucho las cosas a cualquiera de ellos. Luego, justo después de que terminara este evento, creo que empezaba la cartelera principal de LFA número 207, se fue a Dakota del Sur, un evento que nos enfrentaba en el combate principal a los Richies, Richie Lewis y Richie Miranda, dos peleadores muy distintos, también de origen muy distinto, y sobre todo pues una cartelera principal bastante interesante, con algunos nombres propios a destacar. Por ejemplo, la única pelea que pude ver antes de dormirme fue la primera de la cartelera principal, que fue el combate entre Zamal Mavlyudov y el norteamericano Jordan Tag. Mavlyudov creo que tiene origen daguestaní, si no me equivoco, pero está viviendo ahora en la costa oeste de Estados Unidos, creo que por la zona de Portland. Y una victoria por guillotina en el segundo asalto de Mavlyudov, un peleador que tiene ya un récord 5-0, que además está especializado en guillotinas porque te saca guillotinas por todos lados y es un luchador a tener en cuenta. Cuidadito porque me sorprendió mucho en este combate, sobre todo teniendo en cuenta que Jordan Tag es un wrestler experimentado y que llegaba aquí con un récord invicto también, 2-0. Luego, destacado de aquí, pues Nikita Kulshin, que se impuso por decisión unánime al brasileño Russon Kaliokane, se pone ya el ruso 7-0. Landry Ward y Bryce Logan se enfrentaron en el enfrentamiento más carismático, por así decirlo, de esta cartelera principal. Ganó muy prontito Landry Ward por KO en el primer asalto. Mitchell McGee, que partía como clarísimo favorito, no pudo finalizar a Greg Fisher. Vamos a ver Mitchell McGee si tiene ya oportunidades pronto en UFC. Y luego en el combate principal, como comentaba, Richie Lewis, campeón del peso ligero, se enfrentaba a Richie Miranda. Y aquí hubo la sorpresa de la noche, una de las sorpresas de la semana. No he podido ver el combate, no sé cómo empezó, tendría que verlo en diferido. Pero aquí se impuso el contendiente Richie Miranda por KO, por finalización por ground and pound en el último asalto. Tendría que ver un poquito cuál fue la dinámica del combate, porque si fue una remontada hubiera sido increíble, pero sobre todo mucho mérito de Richie Miranda vencer a un invicto como Richie Lewis, que ya comenté en el último programa, cualquiera de los dos se apunta a dar el salto a UFC muy pronto, y sobre todo Miranda, habiendo dado este golpe encima de la mesa, ganando o robando el cinturón a Richie Lewis, partiendo como un no favorito tan claro. Cuidado que eso llama mucho la atención de la UFC, y ese récord 11-1, ese carisma también que tiene Richie Miranda, un Richie Miranda que no pierde desde 2023, pues cuidado porque tiene muchas papeletas, los dos Richie, pero sobre todo el bueno de Richie Miranda, de dar el salto a la UFC muy pronto, o por ejemplo a un Contender Series en esta temporada de verano 2025. Luego, el segundo evento que pude ver en directo, que pude seguir, fue Cage Warriors, en este caso el número 187. Cage Warriors se desplazaba a la magnífica y maravillosa tierra de Escocia, a Glasgow, y nos regalaba una cartelera repleta de peleadores escoceses, una cartelera principal muy interesante, un combate principal también bastante bueno, en el que Sean Clancy Jr., una de las mayores promesas
escocesas de las artes marciales mixtas, posiblemente el mejor talento que ha dado Escocia en los últimos años. Aquí se enfrentaba a Ítalo Gómez, ex peleador de LFA, un peleador que ganó no hace mucho a Melquizael Costa, un Ítalo Gómez bastante bueno, y un combate que analizaremos un poquito más tarde, porque como comenté, pues me conecté con la cartelera principal, pude ver ya ese Paul McBain contra Bailey Gilbert, victoria del escocés McBain por decisión unánime, muy clara, muy dominante. Luego tuvimos la sorpresa o la sorpresiva victoria del griego Alexandros Mounsis contra el local Keith Harvey, un Keith Harvey que durante toda la semana pues estuvo hablando de que su objetivo era la UFC, de que estaba mucho más centrado, que estaba focalizando, ¿no?, en aspectos concretos de su campamento, porque sentía que no tenía esa ventaja real cuando subía a un octógono, cuando se enfrentaba a peleadores de un nivel técnico más bajo. Y aquí pues lo que tuvimos fue la sorpresa más grande de la noche, porque por decisión pues unánime se impuso el griego. Para mí, Keith Harvey mereció ganar la pelea, creo que ganó el combate. Me sorprendió mucho que no fuera decisión dividida. Y me sorprendió sobre todo que estando en Glasgow, una decisión unánime en una pelea tan cerrada en favor del griego. Aún así, victoria muy meritoria para el griego, muy jovencito todavía. Se pone ya con un récord 9-0 y vencer a Keith Harvey en Glasgow por decisión unánime tiene mucho mérito. La victoria más importante de su carrera. Vamos a ver qué ocurre con los dos. Vamos a ver qué es del futuro de Mounsis, que es un luchador que lleva muchísimos años peleando en artes marciales mixtas, en jiu-jitsu, desde que era muy joven. Y Keith Harvey pues se le complica un poquito su carrera con esta derrota. Vamos a ver cuándo vemos de nuevo a estos dos luchadores y si vemos a alguno de ellos en Cage Warriors. Luego, Aidan Stephen, que se enfrentaba al neerlandés Jordi Bakes, un Jordi Bakes que estaba dominando la pelea de forma clarísima en el primer y segundo asalto, y que en el tercero pues se vio sorprendido por Aidan Stephen en el suelo, ya que fue finalizado, en este caso por Mataleón, y sufriendo pues otra derrota más en PFL. Se pone ya 6-4 Jordi Bakes, suma ya su segunda derrota consecutiva por Mataleón, ya que la anterior se la propinó Nick Bagley. Y Aidan Stephen pues terminó muy dañado, con mucha sangre en su cara, fruto de la dominación que sufrió por parte de Jordi Bakes, pero aún así suma una victoria épica en su tierra, como gusta a los escoceses bañados en sangre, y una victoria también muy importante, una remontada pues súper importante, súper destacada, y la verdad que muy meritoria de Aidan Stephen, que como comentaba lo estaba pasando muy mal contra Jordi Bakes, viéndose superado tanto técnicamente arriba como en el suelo, también físicamente, a pesar de ser más largo el escocés, pero una remontada de estas que gustan, ¿no? Luego, lo que nos gusta de verdad es ver a Chris Vanguard ganar, y aquí hizo lo propio contra el letón Arthur Leysans, ganando por finalización, en este caso por Mataleón también, en el segundo asalto. Una pelea en la que Vanguard pues lo tenía todo de cara, era un emparejamiento, como comenté en el programa anterior, pues hecho para que ganara fácil, y lo demostró el escocés. Un Chris Vanguard que es todo un ídolo para la afición escocesa, es una leyenda de las artes marciales mixtas escocesas, y aquí pues logró ganar de nuevo, logró finalizar, se quita así esas malas sensaciones de los últimos combates, y seguro que lo celebró pues por todo lo alto el bueno de Chris, que es un auténtico personaje. A mí pues la verdad que me cae muy bien. Luego en la penúltima pelea de la noche, Matías Poirón dio una sorpresa entre comillas, ya que era una pelea muy cerrada, pero se impuso al local Michael Blair, también una paliza auténtica desde el primer minuto hasta el último, y el médico pues tuvo que parar la pelea en la mitad del segundo asalto por un corte que tenía Michael Blair en el ojo, creo que era la parte superior del ojo, y una victoria por finalización para Matías Poirón, que es un luchador también bastante completo, un Poirón que pasó por PFL, perdió contra Darras Kelly, también se enfrentó a Keweny López en Francia, si no me equivoco, un Keweny López que es un luchador fortísimo y muy potente, y aquí pues vuelve a la senda de la victoria, vuelve a ganar en
en su carrera profesional, gana sobre todo en Escocia, peleando contra un escocés en la pelea coprincipal, por lo tanto pues victoria de mérito para Matías Poirón, que la verdad que dio un auténtico recital en el día de ayer. Y luego, en la pelea principal, pues como comentaba, Ítalo Gómez se enfrentaba a la estrella local Sean Clancy Jr., en un combate en el que a priori pues Sean Clancy Jr. iba a arrasar a Ítalo Gómez, así lo decían al menos las cuotas. En el primer asalto dominó Ítalo Gómez, controló el combate Ítalo Gómez, pero en el segundo asalto le cogieron la espalda y Sean Clancy logró la remontada, o una remontada entre comillas, de un asalto, consiguiendo la finalización por mataleón y acercándose pues ahora de verdad a la UFC. Es un luchador, Sean Clancy Jr., que ha demostrado que sabe enfrentarse a la adversidad, que sabe reponerse. Es verdad que antes de este enfrentamiento no tenía victorias importantes o victorias realmente ante luchadores de un nivel alto. Ganó a Andrei Augusto en el asalto 3, pero un Andrei Augusto muy fuera de su peso. Ganó a Rafael Aronov, que es un peleador de un nivel medio-bajo, en Cage Warriors. Lucas Rodríguez, un récord 6-6 cuando se enfrentaron, ahora 7-7, peleador de nivel bajo. Y su primera pelea en Cage Warriors contra el portugués Milton Alfonso Cabral, que también es un luchador de un nivel muy bajo, o un nivel medio-bajo, que lo único que tiene pues en su récord positivo en los últimos años es esa victoria contra Paddy Wilkinson en el primer asalto, una patada que sale, que conecta limpia y noquea a este Paddy Wilkinson, que fue ya en 2022, que era la primera pelea profesional de Paddy, y un Paddy que no ha vuelto a pelear nunca en artes marciales mixtas. Por lo tanto, teniendo en cuenta su récord, pues aquí tenía una piedra importante, un Ítalo Gómez que contaba con mucha más experiencia, un peleador muy técnico, un buen grappler, un luchador arriba potente, fuerte. Complicado. Se mostró en el primer asalto esa superioridad, entre comillas, o esa diferencia en cuanto a nivel de los últimos rivales de Sean Clancy comparado con con Ítalo Gómez. Ítalo Gómez habría barrido también a todos los rivales anteriores de Sean Clancy, y se le puso complicado, pero aún así logró tomar la espalda a Ítalo Gómez en el segundo asalto, lograr la rápida finalización, y yo creo que ahora sí, pues si no ficha por la UFC pronto, creo que es un peleador al que vamos a ver en el Contender Series. Si es en el Contender Series hay dos opciones, que es que le pongan un rival también con la misma proyección y sea una pelea cerrada en la que cualquier cosa pueda pasar, pueda ganar cualquiera, o Dana White incluso pueda dar contrato a ambos si de verdad los quiere, o que le pongan un rival fácil en el cual pues haya muchas posibilidades de que Sean Clancy finalice y consiga pues su contrato con la UFC. Ya sabéis que por el mundo hay muchísimos récords 5-1, 5-0, 7-1, 8-1, poco legítimos, que la verdad que para estos formatos Contender Series dan el pego, pero la verdad que la UFC los utiliza mucho para facilitar la incorporación de estrellas, ¿no? Que quiere fichar, pero quiere pues antes verlo en un contender, sobre todo también para generar expectación, como pasó por ejemplo con el caso de Bonnie Cal, que tuvo que pelear 2 veces en el Contender Series para fichar por la UFC. Y ya pues analizados estos eventos, estas carteleras que se han producido, que se han realizado en esta semana de Semana Santa, pues toca ver un poquito qué es lo que nos espera en esta próxima semana de abril, esta semana en la que vamos a tener de nuevo Cage Warriors, aunque ahora vamos a cruzar las islas, nos vamos a Irlanda, y también vamos a tener evento de UFC en Kansas City. Regresa la UFC a lo grande con un Carlos Prates contra Ian Garry, pero antes pues vamos a ver un poquito qué es lo que nos va a regalar Cage Warriors en este evento en Irlanda, un evento que está programado para este sábado 26 de abril, va a coincidir con UFC, entiendo que va a empezar antes Cage Warriors, y sobre todo pues el combate principal va a enfrentar al local James Sheehan contra Justin Burlinson. Me decanto aquí por James Sheehan por lo poco que me ha gustado Justin Burlinson en sus últimos combates. James Webb se va a enfrentar a Josh Allen por el cinturón del peso semipesado de las 205 libras. Y sobre todo los más destacados de esta cartelera, al menos para mí, es que vamos a tener a Solomon Simon, una de las mayores promesas también irlandesas de los últimos años, enfrentarse al rumano Christian Yorga. Albert Díaz, un luchador que estuvo entrenando en España, pues lo vamos a tener enfrentándose
a Ryan Shelley. También tenemos un interesantísimo combate entre Kelly Mokonuana y Matthew Elliott. Y también vamos a tener a un español, representación española, en esta cartelera, ya que Diego Bizanzai se va a enfrentar a Jason Blair en esta cartelera de Irlanda. Una pelea súper complicada. La verdad que va a ser muy difícil que Bizanzai gane esta pelea, que le pongan aprietos siquiera a Michael Blair. No conozco a Diego, tendría que ver un poquito cómo pelea, pero a Michael Blair lo llevo siguiendo muchísimo tiempo en Cage Warriors. Se ha peleado o se ha enfrentado a los mejores de Cage Warriors. Tuvo una oportunidad en el Contender Series del año pasado frente a Cody Steele, perdió en el segundo asalto, pero tiene esa experiencia de haberse enfrentado a los mejores, de saber lo que es subir al octógono de Cage Warriors. Y Bizanzai pues tiene 4 victorias profesionales, solo una ante un rival con un récord positivo, que tenía un 1-0, Saint-Cyr Monsalé. Pero luego, pues, por ejemplo, su última victoria fue ante Lucas Tenorio en en junio del año pasado. Un Lucas Tenorio que tenía un 7-23 de récord. Por lo tanto, pues, no puedo decir mucho más. Complicado. Lo va a tener complicado Bizanzai. Si consigue ganar, pues va a dar la mayor sorpresa en la historia reciente de las artes marciales mixtas españolas, por así decirlo, de un peleador español, porque preveo que si es un combate en la cartelera principal y hay finalmente cuotas disponibles, me veo a Michael Blair partiendo 1.05 o 1.10 de cuotas. La verdad que, sobre todo mirando por récord, por experiencia, conociendo cómo es Michael Blair, lo veo complicado y creo que ya finalizar la pelea sin que te finalicen, creo que sería una victoria increíble para Bizanzai. Aún así, pues muchísima suerte a Diego, ojalá lo consiga, pero va a estar muy complicado, que Michael Blair es un peleador súper duro. Como súper dura va a ser también la cartelera, como comentaba, del UFC Kansas City en Missouri, que nos va a regalar ese Ian Machado Garry contra Carlos Prates de pelea principal. Una cartelera, pues, interesante. La verdad que tienen emparejamientos muy buenos. Alguno también de nivel bajo, con peleador nuevo, con peleador con poca experiencia. Pero aún así creo que van a salir de aquí muchos combatazos, y sobre todo esa cartelera principal con ese Ian Carlos Prates, creo que se soluciona todo lo anterior y que tapa y eclipsa todo lo anterior. Haciendo un repasito por arriba, ya sabéis que yo el análisis lo suelo traer el programa de después, ¿no? Analizando un poquito lo que nos ha deparado el evento. Pues en principio este UFC de Kansas va a abrir con Chelsea Chandler contra Jocelyn Edwards. En principio Jocelyn Edwards debería imponerse. Chelsea Chandler, nivel muy bajo en UFC. Jocelyn Edwards, peleadora más completa, peleadora con más experiencia, peleadora más física, más fuerte, debería imponerse desde el principio. Pero pues pelea femenina, por lo tanto nunca se puede descartar la sorpresa, pero creo que la panameña pues se va a imponer a Chelsea Chandler, y además con relativa solvencia. Se ha tenido un campamento bueno, sí tiene también un corte de peso bueno, que con Jocelyn Edwards nunca se sabe, pero doy favorita a la centroamericana, además por bastante. Luego el mexicano Roberto Romero, que se va a enfrentar a Timmy Cuamba, en una pelea muy igualada, en una pelea pues en la que es difícil decantarse por uno de los dos, sobre todo teniendo en cuenta que Roberto Romero pues solo ha peleado una vez en UFC y fue contra David Onama, que es un rival también muy duro. Aquí le bajan un poquito el nivel. Y Timmy Cuamba, un peleador muy fuerte, un peleador pues muy completo, un luchador que en este caso pues lleva 2 derrotas consecutivas en UFC, por lo tanto necesita ganar. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre en esta pelea 50-50, en la que pues ambos están presionados a ganar, sobre todo pues Timothy Cuamba. Luego, pues en la siguiente pelea, si esto no me falla más, que no vea cómo va la tablet, vamos a tener a Jacqueline Amorim enfrentarse a Poliana Viana. 2 dinámicas también totalmente distintas. Jacqueline Amorim, grappler de un nivel altísimo, una peleadora del American Top Team, una peleadora que está en su prime ahora mismo físico, que viene de vencer por ámbar a Vanessa Demopoulos. También hizo lo mismo con Cory McKenna, y contra la mexicana Montserrat Conejo Ruiz, pues también
consiguió esa victoria, esa finalización, en este caso por Ground and Pound. Y ahora Poliana Viana debería ponérselo un poquito más complicado, pero Poliana Viana es la peleadora de la que se puede esperar lo mejor y lo peor. Una luchadora que acumula ya 2 derrotas consecutivas. Sí que es cierto que ante 2 rivales de un nivel altísimo, como Gillian Robertson y Jasmine Lucindo. Su última victoria fue en 2022 contra Jinju Frey, que es una luchadora, o era una luchadora de un nivel medio-bajo. Y ahora pues tiene la complicada papeleta de evitar que Jacqueline Amorim la derribe, porque si va al suelo lo va a tener complicadísimo, por no decir imposible, Poliana Viana. Yo aquí veo una sumisión tempranera, primer asalto, segundo asalto. Luego, el que para mí puede ser el mejor combate perfectamente de las preliminares, aunque son muchos combates de preliminares. Cameron Saaiman, el sudafricano, que se va a enfrentar a Malcolm Wellmaker. Wellmaker, peleador que consiguió el contrato en el Contender Series del verano pasado, se impuso por KO a Adam Bronholt en el primer asalto, debuta ahora en UFC ante un Saaiman que sigue siendo muy joven, que sigue siendo una promesa, que tiene 2 derrotas consecutivas, pero ante Peyton Talbot y Christian Rodríguez. Por lo tanto, pues pelea igualada, otra pelea 50-50. Cameron Saaiman consiguió también el contrato en el Contenders, pero fue en el Contenders de 2022, por lo tanto, desde ese momento pues se ha peleado mucho más. Debutó en UFC con finalización en un evento numerado ante Steven Kozlow. Venció a Maná Martínez, que ya no está en UFC, por decisión mayoritaria. Venció también por KO a Terence Mitchell y ahora pues suma 2 derrotas consecutivas, pero ante 2 rivales de un nivel altísimo como son Peyton Talbot y Christian Rodríguez. En este combate Malcolm Wellmaker parte como ligero favorito. Wellmaker, un luchador completísimo, muy fuerte, tiene ya pues 30 años, por lo tanto aquí va a haber superioridad física y en este caso pues me decanto por Wellmaker porque creo que lo va a hacer muy bien en UFC, porque tiene características que encantan a la UFC, porque va a conectar sobre Saaiman y creo que va a conseguir la finalización, aunque todo apunta a que esta pelea va a la decisión, creo que va a conseguir la finalización en el primer asalto o segundo asalto. Aún así, pelea muy, muy cerrada, en la que si gana Saaiman, pues tampoco sería una sorpresa muy, muy grande. Luego, Damon Blackshear, que está teniendo un ritmo de peleas altísimo, se va a enfrentar a Hailey Alaten, una pelea también relativamente cerrada, en la que me decanto por Blackshear, por el estado de forma que está atravesando, también porque se encuentra en su mejor momento a nivel físico, porque viene de vencer por Kimura a Cody Gibson hace muy poquito tiempo, en marzo, y también venció a Cody Stamann por Mataleón, que Cody Stamann prácticamente no tiene cuello, y lo sometió por Mataleón. Por lo tanto, cuidado con este Damon Blackshear, que está en el mejor momento de su carrera, y Hailey Alaten, un peleador entretenido, un peleador pues también con bastante experiencia en la UFC, tiene ya 7 peleas. La última, una victoria contra Clayton Rodríguez en mayo del año pasado, por lo tanto ha tenido mucho tiempo para mejorar y para entrenar durante este año. No lo está haciendo mal en UFC, la verdad que lo está haciendo bastante bien. Ha vencido a peleadores peligrosos, a peleadores completos, a peleadores de un nivel medio alto, como Clayton Rodríguez, Chad Angeliger, Kevin Krum, que era muy peligroso sobre todo en el suelo, Ryan Benoit, es verdad que ya no está en la UFC, Dana Batgerel en su debut, pero bueno, mirando un poquito el récord reciente, lo último, esa victoria contra Clayton Rodríguez en mayo de 2024 y luego su última derrota en octubre de 2023 contra Chris el Guapo Gutiérrez, un Chris Gutiérrez que pelea también en esta cartelera y que en principio además va a pelear justo en el combate de después, por lo tanto las casualidades, ¿no? de las artes marciales mixtas. Alaten Hailey o Hailey Alaten pues va a ver como el último peleador que le venció, o el penúltimo, si Damon Blackshear hace lo propio, pues va a pelear justo después de él en el siguiente combate. Un Chris Gutiérrez que en este caso pues se enfrenta a John Castañeda, una pelea que debió haberse realizado hace algunas semanas, pero se cayó uno de los dos, no sé quién fue de los dos quien se cayó, creo que fue John Castañeda, tendría que mirarlo. Se cayó varias veces Castañeda, por problema de Castañeda o lesión de Castañeda.
ahora pues se reprograma esta pelea que debió realizarse a comienzos de marzo, y un combate pues muy igualado, que vuelve pues a estar igualado como antes. El análisis es prácticamente el mismo, no sé si llegué a analizar la pelea anterior, entiendo que sí. Y sobre todo pues aquí está la baza del derribo de Castañeda, o si Chris Gutiérrez sigue golpeando, pateando a Castañeda, evitando sus derribos, talando, ¿no?, sus apoyos, y ahí pues sigue ganando la pelea poco a poco. Para mí es un combate en el que a medida que pasen los minutos, salvo que Castañeda domine desde el principio y drene la energía de Chris Gutiérrez en los primeros minutos, creo que es un combate que va a ir ganando Chris Gutiérrez, que va a ir pues sacando distancia a Chris Gutiérrez a medida que se acerque el final, y creo que puede incluso finalizar a Castañeda si logra impactar pues con esa patada tan potente que tiene Chris. Sí que es cierto que el campamento de Castañeda, sabiendo que se enfrentaba a Chris, pues se habrá centrado sobre todo en defender esas patadas, pero es complicado. ¿Cómo puedes tú chequear, ¿no?, todas las patadas que te lanza Chris? Porque si estás pendiente de las patadas te puede conectar por arriba. Por lo tanto, papeleta complicada de Castañeda, que nunca me ha parecido un peleador de un nivel muy alto, y Chris Gutiérrez, por contra, creo que lo ha hecho bastante mejor en UFC. Creo que se ha enfrentado a rivales de un nivel más alto. Por ejemplo, pues tiene Jadon Song, con quien perdió, Frankie Edgar, a quien pues noqueó de una forma increíble en el 2022. Tiene Pedro Muñoz, tiene una derrota contra Pedro Muñoz en abril de 2023. Pero pues lo más reciente es una victoria contra Quan Lee, que fue en agosto del año pasado. Quan Lee era un peleador increíble que llegaba con un 8-0 a este combate. Un peleador pues súper fuerte, Quan Lee, que pegaba durísimo desde el FA hasta UFC, que por cierto se va a enfrentar a Gastón Bolaños en muy poquito tiempo, al peruano. Cuidado con Quan Lee, que va a tener ganas más que nunca de noquear, y en este caso el rival va a ser el peruano Gastón Bolaños, que viene a hacerlo muy bien contra Contavious Romius. Y sobre todo, volviendo a Chris Gutiérrez, tiene la baza de la pegada, tiene la baza del pateo. Si logra evitar derribos o si logra conectar limpio sobre las piernas de John Castañeda, pues va a ganar el combate y va a lucir mucho mejor de lo que en principio se prevé. Por lo tanto, me decanto de nuevo, creo que la última vez lo hice o lo debía hacer, me decanto de nuevo por Chris el guapo Gutiérrez, que es un luchador que a mí me encanta, y que en este caso pues tiene aquí una oportunidad perfecta pues para volver a encadenar 2 victorias consecutivas en la UFC. Luego, en el siguiente combate, 2 veteranos, en este caso el peso mosca, Matt Snell y Jimmy Flick, que se van a enfrentar en este último combate de las preliminares. En principio una pelea igualada, una pelea en la que Matt Snell parte como favorito, si no me equivoco, bueno, como bastante favorito, a pesar de sus problemas de mentón. Un Matt Snell que ya no aguanta bien los golpes, que puede estar dominando una pelea, pero como le conecte la barbilla, va al suelo y se acabó. Y Jimmy Flick, lo que pasa es que no es un noqueador, es un luchador que en este caso también le gusta llevar la pelea al suelo con sus derribos, y no suele, o creo que no tiene ninguna finalización por KO. Tendría que mirarlo, pero no, ninguna. Ninguna victoria por KO, por lo tanto es el mejor rival posible para Matt Snell. Es peligroso Jimmy Flick en el suelo, pero creo que el grappling de Matt Snell es superior al de Jimmy Flick, es más técnico. Siempre me ha gustado mucho Matt Snell, sobre todo por lo técnico que es, por el buen boxeo que tiene, por también el juego de grappling, ¿no?, que tiene. Es un peleador que a mí me ha encantado, pero con el paso de los años pues cada vez las derrotas han sido más habituales, y el mentón pues se ha venido abajo pues de una forma también pues bastante clara y evidente. Aquí, en principio, si la pelea se desarrolla arriba, aunque Jimmy Flick no sea un noqueador, si conecta, puede dormir a Matt Snell, porque cualquier persona puede mandar a dormir a Matt Snell a estas alturas de carrera. Y si la pelea va al suelo, pues Matt Snell debería imponerse. Entiendo en parte las cuotas, pero estando Matt Snell de por medio, un KO aquí pues no es sorpresa, ni mucho menos. Ya en la cartelera principal, ¿cómo va a abrir o cómo en principio se prevé que abra este evento de UFC Kansas? Con un Ikram Aliskerov contra André Muniz, una pelea también muy decantada en favor del ruso, muy superior para mí André Muniz. Sí que es cierto que Aliskerov pues tiene esa última derrota contra Robert Whittaker, en la que Robert Whittaker le dio una paliza increíble, y aquí pues contra André Muniz debería ser superior en todos los ámbitos.
tanto arriba, sobre todo en el boxeo, como en el suelo, en el wrestling, creo que es mejor Aliskerov, por lo tanto debería evitar los derribos de Muñiz, y yo creo que eso va a ser suficiente para conseguir la finalización o conseguir una victoria muy clara y muy dominante sobre André Muñiz, que viene de ganar a Jun Jong Park por decisión dividida. Creo que aquí venció el coreano. Tendría que mirar, pero fue una pelea que se hizo hace un montón, en 2023, a finales de 2023, y creo que esa pelea la ganó el surcoreano, en mi opinión, pero pues tendría que recordarlo, tendría que refrescar un poquito la memoria. Este Aliskerov contra Muñiz debería haberse efectuado, debería haberse hecho desde 2024, que estaba programada esta pelea para 2024, pero Muñiz ha tenido problemas con el pasaporte, con la visa y demás, y al final pues se ha retrasado hasta este abril 2025-26 de abril, como comentaba, y Kram Aliskerov debería imponerse además con bastante solvencia. Luego, Randy Brown, el jamaicano, que se va a enfrentar a Nicolás Dalby. Una pelea también interesante. Una pelea complicada de prever, porque Nicolás Dalby está absolutamente loco y puede dar la vuelta a la pelea en los últimos minutos perfectamente. Creo que Randy Brown, bueno, tendría que recordar también esa pelea contra Brian Battle, decisión dividida, pero creo que ganó ahí Randy Brown. Tendría que refrescar o mirar sobre todo la página MMA Decision, que es donde suelo tirar para ver polémicas, ¿no? De opiniones de los aficionados y de los medios en una pelea que va a la decisión. Pero aquí, pues, sobre todo, Nicolás Dalby, que es un tanque, que nunca se cansa, que no para de meter presión. Es verdad que ya tiene 40 años, que viene de perder. Aquí sí que fue un robo. Esto no se me va a olvidar a mí. El robo que sufrió Nicolás Dalby contra Rinat Fakhretdinov a comienzo del año pasado, que creo que fue en un Fight Night de Abu Dhabi o similar, en Riyadh, en Saudi Arabia. Bueno, este fue el mayor escándalo de todo el año 2024. Victoria clarísima de Nicolás Dalby contra Fakhretdinov y decisión dividida. Los jueces, bueno, yo no lo voy a opinar, por lo tanto quiero aquí que gane Nicolás Dalby, que se reponga un poquito de esa derrota, teniendo en cuenta además que tiene ya 40 años, que no va a pelear mucho más en la UFC o en toda su vida, y quiero que se desquite, ¿no?, de esa derrota injusta que sufrió contra Fakhretdinov, a pesar de que Randy Brown me gusta también, me parece un peleador súper peligroso, súper completo y un peligro, sobre todo si la pelea se mantiene arriba, un peligro para su rival. Luego, duelo de estilos entre Michael Pereira, o Michel Pereira, siempre digo Michel Pereira y Abus Magomedov. Duelo de estilos, duelo de caracteres, duelo de personalidades, no tienen nada que ver ninguno con otro. Michel Pereira es esa alegría brasileña, sobre todo en sus orígenes, ese estilo caótico de la capoeira, de muchas piruetas innecesarias, pero que bueno, que sacaban un go a la grada, y eso pues la verdad que se agradecía, ¿no? Un poquito de espectáculo entre tanto combate ortodoxo. Y Abus Magomedov es la ortodoxia, ¿no?, valga la redundancia, en estado puro, boxeo limpio, técnico, derribos también muy básicos, single leg, double leg, y controlar en el suelo sin buscar pues posiciones de finalización o posiciones realmente ventajosas para conseguir sumisiones. En el suelo es mucho más peligroso Abus Magomedov, sobre todo si consigue cansar a Michel Pereira de cara a los últimos asaltos, pero arriba, si Michel Pereira coge confianza, empieza a conectar, empieza pues a evitar derribos, a conectar alguna patada, creo que puede complicar mucho las cosas a Magomedov. Yo creo que Magomedov en este combate va a ir ganando los minutos. Si la pelea se va alargando por los derribos que pueda ir intercalando, por las veces que pueda conectar arriba, va a ir ganando los minutos, pero si hay golpes que puedan decantar un asalto de un lado a otro, creo que esos golpes van a venir por parte de Michel Pereira, que creo que aquí pues tiene una oportunidad perfecta para volver a la senda de la victoria. Su última victoria fue ante Ihor Potieria en mayo de 2024. Perdió contra Anthony Fluffy Hernández en el quinto asalto en octubre del año pasado. Anthony Fluffy Hernández es un auténtico animal, una leyenda, un mastodonte, una auténtica bestia. Y aquí contra Magomedov pues lo va a tener bastante más asequible. Y vamos a ver, ¿no? Porque es un emparejamiento también bastante interesante. Por suerte, a 3 asaltos y no a 5, porque esta pelea a 5 asaltos puede ser un auténtico aburrimiento en el caso de que vaya la pelea como Magomedov quiere. Luego,
En la antepenúltima pelea vamos a tener el regreso del georgiano Giga Chikadze, que se va a enfrentar a David Onama. Dos estilos también muy distintos. Giga Chikadze, peleador muy largo, kickboxer, y David Onama, peleador más de artes marciales mixtas, que intercala más derribos, que te intenta controlar en el suelo, con buen cardio. Giga Chikadze no se recuperó de esa paliza que le dio Kelvin Kattar nunca, aunque volvió con victoria contra Alex Caceres, pero eso fue un correctivo increíble. Ya tiene 36 años, va a cumplir 37 este año, tiene muy poquitas peleas en los últimos años, se va a enfrentar a un David Onama que a pesar de ser muy regular, pues es mucho más joven, tiene solo 30 años, está en su prime, y tiene más volumen de peleas, y viene sobre todo pues enrachado después de haber vencido a Roberto Romero, el mexicano que pelea en esta cartelera. También se impuso por decisión unánime al siempre complicado Jonathan Pearce y finalizó en el segundo asalto a Gabriel Santos, llevándose un bono de la noche. Por lo tanto, David Onama, cuidado porque es muy bueno. Sí que es cierto que tiene esa derrota contra Nate Landwehr, pero esa pelea, tenéis que verla, esa pelea es cascarón de huevo, ¿no? Como se diría, o cascarilla. No me cuenta. Es una excepción. No sé qué es lo que ocurrió ahí, pero no tomaría esa pelea como referencia para definir a David Onama, que yo creo que aquí, salvo que le conecte Giga en los primeros minutos, aquí va a derribar a Giga y va a conseguir una victoria por decisión unánime o por sumisión tardía. Luego, en la pelea principal, el fenómeno chino Min Yan-sang, que se va a enfrentar a Anthony Lionheart Smith, una pelea en la que Min Yan-sang debería finalizar por KO. La UFC ha puesto este combate para seguir aumentando el hype en Min Yan-sang. Aquí hay una posibilidad de abrirse al mercado chino increíble, aunque ya tiene, ¿no?, mercado UFC con Weili Zhang, con Song Yadong, por lo tanto, ídolos chinos ya tiene la UFC, pero con este pegador en categorías grandes, que estamos hablando del peso semipesado, pues no tenía nadie así. Y Min Yan-sang es un fenómeno, un peleador que pega durísimo, que tiene dos peleas en UFC, dos KOs, el primero contra Bretson Ribeiro y el último contra Ossie Díaz. El KO sobre Ossie Díaz ha envejecido bastante bien, si tenemos en cuenta que Ossie venció a Jorgen Santos hace muy poquito, en marzo, y un peleador increíble, un pegador puro. Si la pelea va al suelo, pues muy posiblemente Anthony Smith robe minutos, puede a lo mejor encajar alguna sumisión en alguna finalización por sometimiento, pero creo que en cuanto conecte arriba, todas las peleas, ya sabéis, de artes marciales mixtas empiezan arriba, todos los asaltos empiezan con los dos peleadores arriba, y como Min Yan-sang conecte, o en este caso le dé de refilón a Anthony Smith, lo va a mandar a dormir y va a sumar otra victoria por finalización, sería la tercera. Anthony Smith, por su parte, tiene esa derrota contra Dominic Reyes a finales de 2024, esa derrota contra Roman Dolidze, dio la sorpresa venciendo a Vítor Petrino hace un año. Un peleador también pues al que hay que agradecerle toda su carrera, el espectáculo que ha dado siempre, un luchador increíble con muchísimos combates, con muchísimas guerras, que tiene ya pues 36 años y muchísimas peleas a sus espaldas, ha sufrido muchísimo castigo, pero es un auténtico gladiador Anthony Smith. Ojalá que venza este fin de semana, pero va a estar muy, muy complicado. Y complicado también va a estar seleccionar un ganador o dar una predicción de Liam Machado Garry contra Carlos Prates, porque esta pelea es increíble, la verdad que auténtico combatazo entre dos candidatos a campeones del peso welter de la UFC. Un Carlos Prates peleador del Fighting Nerds, ya conocéis su estilo, pegador puro, presión pura, ese estilo karateca tan complicado. Y un Liam Machado Garry que viene pues de enfrentarse a lo mejorcito de la categoría y lo hizo de una forma pues súper digna, ya que le dio muchísima guerra a Shavkat Rakhmonov, futuro campeón del peso welter, en cuanto se enfrente al campeón. El campeón pues veremos a ver si es Belal, si es Jack de la Madalena o Ian Garry, Carlos Prates, no se sabrá porque se está demorando muchísimo esta pelea por el título, esta oportunidad para Shavkat. En cuanto a este combate, pues duelo de pegadores, duelo de kickboxers,
en el que no sé por quién decantarme, si están ambos arriba, si se desarrolla una pelea de puro striking, pero creo que Ian Garry tiene la ventaja de poder llevar la pelea al suelo si se complica. Y creo que aquí sí que es muy superior Ian Garry a Carlos Prates en el suelo, a pesar de que Carlos Prates no lo haga mal en el suelo, que puede sacar algún intento de sometimiento, incluso con su espalda contra la lona, algún tipo de triángulo, pero creo que Ian Garry, a pesar de que pueda sufrir un poquito contra Carlos Prates arriba, creo que ha demostrado que tiene una base de wrestling increíble y que te puede llevar al suelo para dominarte en el suelo si es necesario, como hizo por ejemplo contra Michael Venom Page. Por lo tanto, siendo un auténtico peleón, una pelea que creo que se va a desarrollar arriba en el 80% del tiempo, creo que esos minutos que se va a desarrollar la pelea en el suelo le van a acabar dando los asaltos clave a Ian Garry, un Ian Garry que va a acabar ganando por decisión unánime, decisión dividida, no lo sé, pero creo que va a ser una victoria por decisión de Ian Garry, un luchador que está callando también muchísimas bocas, que no cae bien, que bueno, mucha polémica con el tema de su mujer, del entrenador, pero bueno, son cosas extradeportivas. Y aquí, cuando parecía que iba a recibir una paliza por parte de Shavkat, pues dio la cara y de qué forma, hizo que lo pasara mal, muy mal, Shavkat Rakhmonov, creo que le dio la pelea más complicada de su carrera al kazajo. Y hay que ver pues si esta dinámica, ¿no? Este buen estado de forma pues se alarga y se refleja, ¿no? En este combate contra Carlos Prates. Son dos peleadores que a mí me gustan mucho. La espectacularidad de Prates me encanta, el estilo que tiene, la superioridad que ha mostrado en sus últimas peleas. Pero ninguno de sus últimos rivales, ni Neil Magny, ni Li Jingliang, ni Charratki, Trevin Giles, se acercan al nivel de Ian Garry. Por lo tanto, Carlos Prates se está enfrentando al mejor rival de su carrera y Ian Garry pues se está enfrentando a un rival más asequible, bastante más asequible que Shavkat Rakhmonov. Por lo tanto, peleón absoluto en el que me decanto por el irlandés y creo que va a ganar por decisión unánime. Analizado ya este evento, analizado también el de Cage Warriors, voy a comentar un poquito, como comentaba al principio del programa, esa visita de Ilia Topuria al podcast de Joe Rogan. Una visita pues súper esperada, una visita también pues que ha generado muchísima repercusión, un podcast que está teniendo un número de visualizaciones increíble, que está batiendo muchísimos récords, está teniendo un volumen de usuarios muy alto. La verdad que me llena de alegría porque se confirma que Ilia Topuria es una estrella que mueve muchísimo y esto refleja muy bien pues ya no solo lo que mueve Topuria, sino las ganas de ver un enfrentamiento ya de una nueva pelea de Topuria, ya sea pues contra Islam Makhachev como campeón o por un cinturón interino, pero las ganas que hay y las ganas que hay también de escuchar y saber un poquito más sobre Ilia Topuria, que es un personaje que entiendo que por el estilo, por la forma de hablar, pues genera también bastante interés. Lo más destacado de la entrevista, que os recomiendo que la veáis si entendéis un poquito de inglés, no sé si hay opción de poner subtítulos en castellano. Han sido más de 2 horas de charla, por lo tanto ha dado tiempo de comentar muchísimas cosas. Lo más destacado es que vuelve a quedar claro que no va a haber ninguna pelea de Topuria contra un top 5, top 10 del peso ligero, que su próxima pelea va a ser por el cinturón del peso ligero y falta por confirmar si el rival va a ser Islam Makhachev, si va a ser otro peleador, un cinturón interino Oliveira Topuria, da igual, pero que esa va a ser su próxima pelea, es lo que la UFC le prometió y él ha dejado vacante su cinturón del peso pluma por esto mismo. Cosas del futuro con este cinturón del peso ligero. Es que parece, todo apunta que están esperando, ¿no? El equipo de Islam, el equipo de Khabib y compañía, está esperando para ver qué ocurre en la próxima pelea entre Belal Muhammad y Jack Della Maddalena. Si gana Jack Della, va a subir Islam Makhachev inmediatamente a intentar quitarle el cinturón a Jack Della. Si retiene el cinturón Belal Muhammad, Khabib no quiere que se realice esa pelea. Khabib es amigo de Belal, compañero de entrenamiento también Belal con Islam Makhachev, una pelea que no se va a realizar, muy similar, ¿no?, a lo que ocurría con Merab Dvalishvili y al Jermaine Sterling, dos compañeros, dos amigos, no se van a enfrentar nunca por el cinturón, y aquí ocurre lo mismo. ¿Qué opciones hay si Belal Muhammad gana el cinturón
o consigue el cinturón, pues enfrentamiento directo entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, sin ningún tipo de duda. La UFC quiere eso. Con este programa se demuestra que la gente también tiene muchas ganas de ver, escuchar a Ilia Topuria, y es el enfrentamiento a hacer. Creo que no hay nadie que merezca más la oportunidad en el peso ligero, la oportunidad de arrebatar el cinturón a Islam, que el campeón del peso pluma. De verdad lo creo. Charles Oliveira, peleador increíble, que se lo está mereciendo. Justin Gaethje, última pelea brutal también. Pero Ilia Topuria, invicto, para mí mejor libra por libra de la UFC actualmente. Luchador que viene de dar 2 recitales auténticos, 2 clases magistrales auténticas contra Volkanovski y Holloway, finalizando a 2 leyendas de las artes marciales mixtas internacionales, 2 futuros Hall of Fame. Y lo otro que puede ocurrir, bueno, para mí sería esto: si gana Belal Muhammad a Jack Della, se queda Islam en la 155 y defiende Islam contra Topuria. Y lo que puede ocurrir, pues sería que ganara Jack Della Maddalena a Belal Muhammad, que puede ocurrir perfectamente, es un boxeador increíble Jack Della, y que Islam Makhachev subiera a pelear contra Jack Della. Obviamente aquí pues tendríamos que volver a alejar del cinturón a Shavkat, a Ian Garry, a todos los futuros contendientes de este cinturón del welter. Pero ¿quién merece más? Si analizamos esto tal y como he comentado con Topuria, ¿quién merece más que esa oportunidad por el título del peso welter que el campeón del peso ligero? Es que si te pones a analizarlo así, que Shavkat lo viene haciendo muy bien, que Ian Garry lo viene haciendo muy bien, Carlos Prates igual. Pero es que Islam Makhachev viene de dominar también en su división, y ¿por qué no dar el salto e intentar ganar también el cinturón del peso welter? Sí que es cierto que los 2 cinturones a la vez es algo que parece que la UFC ha cortado ya de raíz. No quiere a un peleador defendiendo varios cinturones a la vez. Quiere pues más ritmo, ¿no? Más peleas, ¿no?, al año, y se entiende completamente esto. Por lo tanto, están estas 2 opciones. Una, que Belal pierda, y aquí sí tendríamos pues yo creo que un enfrentamiento entre Islam y Jack Della por el cinturón del peso welter, y en el peso ligero una pelea, no sé si por un cinturón interino o por un cinturón normal, como ha sido el que ha ganado Volkanovski en la última cartelera. Y aquí sí que vería yo una pelea, o una posible pelea, Charles Oliveira contra Ilia Topuria, consiguiéndose, pues como decía Topuria, lo que le prometió la UFC, que era una pelea por el cinturón del peso ligero. Contra Charles Oliveira sería lo más merecido, por lo que viene haciendo el brasileño. Justin Gaethje no se puede descartar. Paddy Pimblett yo lo veo más como un futuro próximo, en una pelea, una posible pelea en España. De verdad que lo creo muy posible. Paddy Pimblett contra Topuria en España me parece una posibilidad muy real, pero creo que a corto plazo o es contra Islam Makhachev o es contra Charles Oliveira por un cinturón interino, o porque pues ha subido definitivamente Makhachev al peso welter, que también es un peleador grande que puede perfectamente pelear en las 170 libras. En cuanto a tamaño, Topuria ha comentado que suele moverse en torno a los 80 kilos, fuera, bueno, en condiciones normales de media, y en este caso pues se demuestra, ¿no?, que es un peleador muy grande. Yo también he visto en fotos de Ilia pues que ha habido una diferencia considerable, si te fijas bien, en cuanto a tamaño, en cuanto a musculatura en los últimos enfrentamientos. Está haciendo una adaptación bastante buena a la nueva división. Y más allá de eso, más allá de lo deportivo, pues como siempre, Topuria es una persona extremadamente inteligente, que más allá de esas sensaciones que puede dar de prepotencia o de falta de humildad, nada más lejos de la realidad. Lo que hay una persona con una mentalidad muy fuerte, con una cabeza muy bien amueblada, que sabe lo que quiere y lo que dice y lo que hace en cada momento. Hay que hablar también del nivel de inglés que tiene Ilia, que me ha sorprendido. Sabía que hablaba bastante bien, pero aquí lo he visto con unas construcciones gramaticales muy complejas y muy bien, la verdad que muy bien. Yo tengo un nivel medio-bajo de inglés, he podido entender la entrevista perfectamente, y más allá de algunas confusiones con algunos términos concretos de Ilia, con algunos malentendidos entre lo que decía Joe Rogan y Topuria, he visto al hispano-georgiano defenderse con el idioma perfectamente, sin sufrir en ningún momento, explicando lo que quería a la perfección. Y Joe Rogan pues creo que se ha dado cuenta de lo que tenía delante, creo que se han caído muy bien, los números hablan por sí solos, por lo tanto hay mucho mercado tras Ilia Topuria. La UFC se acaba de dar cuenta ahora, si es que ya no lo sabía, de lo que mueve este chico.
Y una visita que a mí me ha encantado, porque es un podcast que sigo desde hace muchísimo tiempo, un podcast que ha tenido, por ejemplo, a Donald Trump recientemente, a Elon Musk, las personalidades más destacadas del mundo acaban yendo tarde o temprano al podcast de Joe Rogan. Joe Rogan es un entrevistador que intenta hacer las conversaciones lo más amenas posibles. Es una persona también bastante humilde. Nunca hay una discusión en cuanto a ideales, sino que es una persona también bastante abierta de mente. Es un deportista desde hace muchísimos años. Creo que fue taekwondista, ahora mismo es jiu-jitero, cinturón negro si no me equivoco. Por lo tanto es una persona muy ligada a la UFC desde sus orígenes. Incluso el propio Joe Rogan lo comentaba, que llegó a la UFC antes que Dana White. Y es una persona que a mí me cae muy bien, Joe Rogan, por muchas tonterías a lo mejor que pueda decir, que al fin y al cabo, si cada pocos días tienes un podcast de 2 horas en los que hablas con gente de muchísimos medios, de muchísimas áreas, pues es normal que te saquen declaraciones fuera de contexto, declaraciones en las que patinas, porque todos somos humanos y lo hacemos alguna vez en la vida, y ahí pues queda grabado, y en Twitter pues se le da expectación o repercusión. Pero sobre todo una entrevista muy amena, una entrevista en la que he visto a Ilia muy cómodo y en la que pues se vuelve a demostrar o vuelve a quedar claro que no vamos a volver a ver a Ilia Topuria en el peso pluma, aunque yo lo dudaba. Ya sabéis que yo decía que el siguiente enfrentamiento sería contra Volkanovski revancha. Y bueno, pues queda claro que su próxima pelea va a ser en el peso ligero. Queda claro, por lo tanto, que vamos a tener a un próximo campeón en ligero muy pronto, porque confío en que Topuria va a ser campeón en ligero, le pongan a Makhachev o le pongan a Oliveira. Y vamos a ver, por lo tanto, pues vamos a permanecer muy atentos a ver qué ocurre en ese Belal Muhammad contra Jack de la Madalena, que entiendo que en principio debería ser una pelea muy cerrada, en la que Belal, pues si derriba, puede ser que gane la pelea, pero Jack de la pega muy fuerte, y es un combate 50-50 por los intereses de Ilia. Pues creo que lo mejor sería que ganara pues Jack de la Madalena, porque parece que Khabib no quiere que Islam se enfrente a Topuria, tampoco quiere que Islam se enfrente a Belal. Por lo tanto, lo único que queda es que Jack Della gane el combate, suba a Islam y hagan una pelea por el cinturón del peso ligero entre Ilia Topuria y pues Charles Oliveira, Justin Gaethje, cualquier otro peleador que lo merezca, pero por supuesto con Ilia Topuria de por medio, que es un luchador que se ha merecido esa oportunidad, y él mismo ha confirmado que la UFC le ha prometido que su próxima pelea va a ser esa. Aquí las cosas dan muchas vueltas y muy rápido. Por mucho que Topuria asegure que su próxima pelea va a ser por el cinturón, o que la UFC le haya asegurado que su próxima pelea vaya a ser por el cinturón, cuidado, porque hemos visto giros más grandes en un tiempo mucho más corto, y en la UFC pues son expertos de ello. No descarto una posible primera toma de contacto de Ilia en el ligero contra Charles Oliveira, o por así decirlo, por una pelea que sea previa al cinturón. No lo descarto, pero creo que las posibilidades son muy pequeñas. Que de verdad, escuchando a Topuria, sabiendo lo que mueve, sabiendo cómo ha dejado vacante su cinturón, creo que su próxima pelea va a ser por el cinturón del peso ligero, y el rival pues lo veremos en los próximos meses, deseando esto que se confirme ya este próximo combate, que se puedan ir pues desatrancando, ¿no? O desenmarañando este cinturón, este nudo, ¿no?, que tenemos aquí entre el peso ligero, el peso welter. Pero vamos a ver a Ilia muy pronto. Vamos a ver a Ilia campeón del peso ligero. Por lo tanto, pues solo falta por confirmar cuál va a ser el próximo nombre que tache de su lista Ilia Topuria, y cuál va a ser el próximo rival al que Ilia Topuria venza para convertirse en el campeón del peso ligero de la UFC. Tengan muy buena semana. Muchas gracias por haber escuchado 4 onzas. Vivan las artes marciales mixtas.